Padre de amor, una vez más te agradecemos por tu bendición. Te agradecemos el privilegio de poder abrir tu palabra y estudiarla para que a la luz de la profecía podamos entender los eventos actuales de tal forma que nos preparemos para tu pronto regreso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Efesios 2, el versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En esta mañana quiero mostrar esta foto. Ustedes pueden ver aquí, en el año 2017, tuve el privilegio de hacer un viaje familiar. Estuvimos en Suiza y subimos a uno de los montes más altos del país, quizás de Europa, Monte Pilatus. Y viendo estas fotos me acordé de un incidente de Jesús con sus discípulos, que se registra en el libro de Mateo 17, del 1 al 4. Allí explica que Jesús subió a un monte con sus discípulos y que allí enfrente de ellos se transfiguró, y que viendo los discípulos, los tres discípulos, el resplandor de Jesús, también se aparecieron Moisés y Elías. Ellos se sintieron tan cómodos que uno de ellos dijo: Maestro, pero ¿nos quedaremos aquí? Qué bueno fuera si hiciéramos unas enramadas y nos quedamos aquí. Estamos en nuestra zona de comodidad, our comfort zone. Qué bueno sería. Y dice la Biblia no da muchos detalles, pero dice que tuvieron que bajar al valle, porque Jesús tenía un ministerio que hacer. Y yo me pregunto, después de haber pasado 10 días de ayuno y oración en la Iglesia Mundial, y nosotros aquí, la Iglesia de Clinton, donde pudimos realmente sentir la bendición de Dios y nos sentimos cerca de Dios, podemos caer en la misma tentación de pensar que podemos quedarnos allá arriba. Pero tenemos una misión, tenemos que bajar al valle. Por eso el tema de esta mañana para algunos puede ser un poquito inusual. Generalmente nos quedamos pensando en la paz que nos ofrece Cristo. Y Cristo nos ofrece paz. Cristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Cristo nos ofrece paz. Pero juntamente con esa paz también viene el compromiso de predicar y de llevar esa paz con otras personas. Por eso en esta mañana he titulado el tema Muros de Separación. Ustedes recibieron un volante titulado Protejamos el Muro, donde el tema de esta semana de libertad religiosa enfatiza la necesidad de proteger el muro. Así que en el día de hoy yo voy a hablar, con la ayuda de Dios, de muros. Vamos a hablar de muros, vamos a hablar de paredes, de barreras, de murallas, de verjas, walls, fences, and gates. Esta tarde hablaremos de David Gates. Así que no se pierda esta tarde. Así que es necesario que del monte de la transfiguración y de la comunión con Jesús bajemos al valle de la realidad. Ya nuestro hermano Franklin estuvo orando acerca de la realidad que viven nuestros hermanos en Venezuela. Ahora mismo el mundo está en crisis. El mundo está construyendo muros. Este muro que vemos ahí es el famoso muro, la muralla china,
reconocida como una de las 7 maravillas de la construcción mundial moderna. Fue edificada para proteger las invasiones de los pueblos nómadas y su construcción duró más de 1000 años y mide más de 3000 millas. Una de las construcciones realmente fenomenales. Fue edificada, como ya dijimos, para proteger. Otro muro que fue también edificado como un muro de contención fue el muro de Berlín, de unos 155 kilómetros, y separaba Alemania democrática de Alemania comunista. Y eventualmente fue derribado con la caída del sistema socialista. Este es uno de los muros más famosos. Otro muro que también está en las noticias es el muro que se construye en el Estado de Israel. En realidad hay varios muros. Hay uno con la frontera con Cisjordania, muro de seguridad, y también el muro de la Franja de Gaza con Egipto. Así que el mundo está lleno, hermanos, de muros, murallas. Aquí, por ejemplo, lástima que son tan pequeñas las letras que ustedes no van a poder verlas, pero hay muros desde 1 kilómetro de longitud hasta, bueno, ya vimos, miles de kilómetros y millas. Hay muros de protección contra terrorismo, muros por razones de luchas de territorio. Hay muros contra contrabando, muros contra tráfico humano y de drogas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que vayamos a un muro que ha estado en las noticias últimamente. Sucede que el gobierno ha tenido que cerrar, ya vamos por más de 30 días, el gobierno federal norteamericano ha tenido que cerrar sus operaciones a raíz de un impasse con relación al dinero necesario para expandir el muro. Y para aquellos que quizás no lo sepan, este muro no es una idea del actual gobierno. El muro, en realidad, se comenzó su construcción masiva en 1994, siendo el presidente Bill Clinton. Y en septiembre del 2006 se confirmó una ley para agregar 700 millas adicionales. Así que el muro no es un sueño, es una realidad que está allí. Y la discusión es si se debe ampliar, se debe hacer más alto y si se debe modernizar. Usted tendrá su propia idea acerca del muro. Mi idea no es cambiar esa concepción que usted pueda tener, sino llamarle la atención a que mientras, por un lado, se construyen muros en el mundo y se construyen muros en este país, hay un muro que ha estado en descuido y que de hecho ha sido atacado durante décadas y décadas por ambos partidos que estén en el poder, ya sean demócratas o republicanos. Este muro está en continuo ataque. ¿A cuál muro me refiero? Al muro de separación entre iglesia y Estado. Ahora estamos hablando de dos muros diferentes. Uno es un muro de concreto o un muro de metal, si se quiere, al sur de la frontera, pero este es un muro que es una imagen realmente de lenguaje, surgida de las ideas y declaraciones de los padres fundadores de la nación norteamericana. Específicamente, Madison y Jefferson creían que el gobierno no debe interferir con el libre ejercicio de la religión. Así que específicamente la primera parte de la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice así: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma.
Así que, en otras palabras, el Estado o el gobierno norteamericano, entiéndase que estamos refiriéndonos específicamente a esta nación, no puede prohibir ninguna religión, pero tampoco puede endosar o hacer mandatoria las prácticas religiosas. El principio de separación de iglesia y Estado tampoco es nada nuevo. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se acercaron a Jesús con una pregunta. Y el propósito era entrampar a Jesús. Y le dijeron, Maestro, ¿es lícito que le demos tributo al César? En otras palabras, ¿es lícito que nosotros paguemos impuestos al Estado? ¿Que le paguemos taxes a los romanos? Claro, los líderes religiosos sabían que los judíos odiaban pagar impuestos. ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Ellos odiaban eso. Y ellos dijeron, ahora vamos a entrampar a Jesús. Si Jesús dice que no es lícito, los romanos se van a enfurecer con Jesús. Y si Jesús dice que es lícito, el pueblo se va a enfurecer con Jesús, porque al pueblo no le gusta pagar taxes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les dijo, enséñenme la moneda. ¿De quién es la moneda? ¿El retrato de la moneda de quién es? De César. Entonces Jesús le dice, ¿cómo? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así fueron derrotados. Jesús estableció una separación entre las funciones del Estado y las funciones de la iglesia. De igual forma, sabemos que en los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son privilegiados como para servirle a nuestro Dios. Ningún gobierno o Estado puede hacer leyes para establecer esos 4 mandamientos. Sin embargo, el Estado, los estados, tienen prerrogativas para tomar cartas con los otros 6 que tienen que ver con nuestro prójimo. De manera que prácticamente en cada estado, gobierno, imperio de la antigüedad, vemos que había un matrimonio de iglesia y Estado. Rara vez usted registra en la historia antigua que había una separación de iglesia y Estado. Por ejemplo, usted recuerda a los faraones de Egipto. Había que adorarlos como dioses. De hecho, ellos reclamaban que eran descendientes de dioses. Igualmente los romanos. Y muchos cristianos tuvieron que sufrir la muerte porque se negaron a adorar al emperador romano. Así que ahora tenemos esta gran idea de los Estados Unidos como la primera nación fundada bajo la premisa de no interferencia, de separación entre iglesia y Estado. Y yo no he encontrado ninguna otra declaración que de una forma tan categórica y clara explique una definición acerca de lo que es la separación de iglesia y Estado. Yo me voy a acercar acá para leerla con ustedes, pues las letras por allá son un poquito pequeñas. El presidente, que en ese entonces era senador, John F. Kennedy, él creía en una separación absoluta de iglesia y Estado. Y siendo candidato a la presidencia, él fue llamado a dar su opinión acerca de lo que él creía. Y él dijo, creo en unos Estados Unidos donde la separación entre iglesia y Estado es absoluta, donde ningún prelado católico vaya a decir al presidente, si resulta ser católico, como en el caso de él, que fue el primer presidente católico en Estados Unidos, cómo actuar. Y ningún ministro protestante dirá a sus parroquianos a quién votar, donde ninguna iglesia o escuela religiosa reciba fondos públicos ni preferencia pública, y donde a ningún hombre se le niegue un cargo público porque su religión sea diferente de la del presidente que le vaya a nombrar o de las personas que le vayan a elegir. Así que Kennedy estaba muy claro en cuanto a esta posición. Sigue diciendo, creo en unos Estados Unidos que oficialmente no sean ni católicos, ni protestantes, ni judíos, donde ningún cargo público solicite ni acepte instrucciones sobre política pública del Papa, del Consejo Nacional de Iglesias o de ninguna otra procedencia eclesiástica, donde ningún organismo religioso trata de imponer su voluntad
directa o indirectamente sobre la población en general, ni en los actos públicos de sus funcionarios, y donde la libertad religiosa sea tan indivisible que un acto contra una iglesia se trate como un acto contra todas. Así de completa y absoluta era la idea de separación entre iglesia y Estado que tenía el asesinado presidente John F. Kennedy. Él no vivió para ver ese sueño, como tampoco Martin Luther King, como tampoco Lincoln. No vivieron para ver ese sueño. Pero esta nación ha tratado de vivir a la altura de esa idea. Y la Iglesia Adventista siempre ha apoyado la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, hay muchos malentendidos acerca de la separación de iglesia y Estado o la libertad religiosa. Hay por ahí quienes están confundiendo la libertad religiosa con ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Bueno, ecumenismo es un movimiento, comenzó a mediados del siglo pasado, tomó fuerza después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, después de los años 60. Es un movimiento que trata de unir las iglesias. No solamente las iglesias cristianas, denominaciones cristianas, sino las iglesias a nivel mundial. Últimamente, a principios de este siglo, ha tomado mucho auge. La Iglesia Adventista no es parte de este movimiento. Hay por ahí unos videos caminando que toman esta foto del segundo, es un video, del segundo Festival Mundial de Libertad Religiosa que se hizo en Brasil en el 2013. Y alegan que esto demuestra que la Iglesia Adventista está en conversaciones ecuménicas. Un error craso, porque es precisamente un festival de libertad religiosa. No ecumenismo, no se están en conversaciones ecuménicas de ningún tipo. De hecho, si usted va a Google, usted va a ver que la Iglesia Adventista es líder en este tipo de actividades. Actividades que tienen que ver con la promoción de la libertad religiosa en el mundo. No se puede confundir esto con ecumenismo de ninguna manera. Y es interesante que una persona me dijo a mí, no, pero la iglesia incluso hasta paga un fee para ir al Consejo Mundial de Iglesia. Ellos pagan un... ¿Y qué? La iglesia es observadora. Y si para observar se exige que pague la entrada, cuando usted va a ver los Red Sox, ¿usted no paga una entrada? Y porque usted vaya a observar, ¿ya a usted le dieron un contrato para ser parte del equipo? No, porque alguien incluso le dio hasta un regalo. Ajá. Y si yo como anciano de la iglesia de Clinton voy a Panamá, porque pronto va a ir el Papa a Panamá, y le regalo una medalla, le regalo algo al Papa, ¿quiere decir que la iglesia de Clinton le regaló? No, yo lo hice por mi cuenta, que de hecho no pienso hacerlo. La Iglesia Adventista como cuerpo mundial nunca ha aprobado relaciones oficiales con el movimiento ecuménico. Que eso quede claro. No confundamos libertad religiosa con ecumenismo. Hay algunos que lo están haciendo por ahí por ignorancia o quizá peor aún. Estemos claros en eso. Otro asunto que no se entiende bien es el asunto de la oración en las escuelas. Hay un movimiento en este país conservador que ellos dicen, no, sacaron a Dios de las escuelas y queremos volver a traer a Dios a las escuelas, que se pueda orar en las escuelas. En las escuelas siempre se ha podido orar. La Constitución de este país le garantiza a nuestros niños que en las escuelas públicas ellos tienen el privilegio y la oportunidad de orar. De hecho, cada mañana, generalmente en cada escuela, se dedica un minuto de silencio. ¿Y usted sabe para qué ese minuto de silencio? Para que el estudiante, en silencio, haga una invocación a Dios, pidiendo la dirección, pidiendo la bendición en el día. Ahora bien, los maestros y los administradores no pueden decirle al niño, tú vas a orar. No pueden decirle al niño, tú vas a leer esta literatura religiosa. Pero nadie le puede impedir al niño. Incluso los niños pueden repartir literatura libremente a sus compañeros.
Pueden dar estudios bíblicos libremente a sus compañeros. La Constitución de los Estados Unidos los protege. Así que cuando ustedes oigan por ahí movimiento, queremos traer de nuevo a Dios en las escuelas y que haya oración obligatoria en las escuelas. No, así no. Traer oración obligatoria a las escuelas quiere decir que ahora la escuela le obligará al niño a orar. ¿Y en el nombre de quién va a ser la oración? Ese es el problema, hermano. Ustedes ven, cuando el Estado se mete a legislar asuntos religiosos, caemos en grandes problemas. Así que mucho cuidado con la propaganda aquella de que hay que traer a Dios de nuevo a las escuelas. Por supuesto que hay enseñanzas que sabemos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero en este asunto de la oración estamos claros. Nuestros hijos son protegidos en la escuela pública para orar a Dios. Lo mismo ocurre con la observancia del sábado. La Constitución garantiza, las leyes del país exigen que los empleadores acomoden a sus empleados para la observancia de su día de reposo. Si usted tiene problemas con el sábado, trate de negociar con su empleador. Dígale, mire, yo soy adventista del séptimo día. Si las cosas no caminan así, usted tiene varias opciones. Yo diría que la mayoría de la gente dice, bueno, me cambio de trabajo. Hay otros que dicen, no, yo voy a ir a reclamar mi derecho. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, comenzando con nuestra conferencia local, tiene abogados que protegen la libertad de nuestros miembros de adorar a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Así que estemos claros en eso. Y algunos dirán, bueno, pero la iglesia solamente entonces protege a los adventistas. No. La iglesia adventista está a favor de libertad religiosa para todos los seres humanos. ¿Recuerdan la declaración de Kennedy? El ataque a una iglesia significa ¿qué cosa? El ataque a todas. Por esa razón, a las letras pequeñas otra vez, pero por esa razón, hace un tiempo atrás, ustedes lo pueden ver mejor que yo, llegó a la Suprema Corte el caso de la iglesia Babalú, la iglesia de los santeros en Hialeah, Florida, donde ellos reclamaban su derecho a hacer sacrificios de animales. Porque sucede que la gente empezó a quejarse. La gente iba por las calles y de momento, ¿y qué es lo que hay aquí? Aquí como que estaban matando animales y restos de sangre y restos de alitas y cosas. Me imagino yo, ¿no? En la calle. El asunto llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte dijo, el Estado, ni la ciudad de Hialeah, ni el Estado puede hacer leyes para prohibirles a estas personas que como parte de su culto de adoración hagan sacrificios de animales. ¿Ven ustedes? Y la Iglesia Adventista estuvo defendiendo ese caso porque monta, ¿qué cosa? Un precedente. Hoy por ellos y mañana nosotros. Monta un precedente muy importante. Y hablando de la Suprema Corte de Justicia, ahí tenemos la última edición con los dos más recientes miembros nombrados por esta administración. La Suprema Corte está sufriendo unos cambios en los últimos años. De ser un cuerpo dominado por jueces liberales, ahora realmente hay una posibilidad de cambio. En los últimos días ha habido rumores acerca de la salud de la jueza, que ustedes ven, la jueza Ruth, y algunos especulan que ella debe estar en muy mal estado, por lo cual algunos argumentan de que muy pronto, posiblemente este mismo año, se proceda a nombrar otra juez en lugar de esta jueza. Esta es una de las juezas más liberales, yo diría radicales, en la historia de esta nación. Ella, entre otras cosas, estuvo de acuerdo a levantar el consentimiento, o más bien a rebajar el consentimiento entre adolescentes a los 13 años. Imagínense ustedes. Terrible. Sin embargo, no solo eso. Se sabe que el juez con más antigüedad en su cargo es el juez Thomas. Está próximo a retiro. Este es un juez conservador. Así que esto le daría la oportunidad a esta administración de nombrar no solamente 2 jueces, como ya nombró, sino 4 jueces. 4 jueces
en solamente un periodo de 4 años. Imagínense ustedes lo que va a suceder. De una Suprema Corte dominada por jueces liberales, pasar a una Suprema Corte liderada por jueces conservadores. Así que la prensa nos está informando que hay esa posibilidad. Y noten ustedes que dice ahí que hay la posibilidad, y el presidente Trump ha sido claro al decir que él está dispuesto a formar una corte a su propia imagen. Y miren, estoy citando una fuente secular, no tiene nada que ver con religión. Es The Business Insider, news outlet. Y lo usa, y a mí me sorprendió, dije, imagen, interesante. Así que la posibilidad es que de esos 9 jueces, 4 solamente en esta administración, sin contar los que ya había. Ahí está un recuento, ustedes pueden verlo, de los jueces que el presidente Bill Clinton, Obama, pudieron nombrar, y la posibilidad de que los sustitutos de ellos ahora sean conservadores. Ahí está el comentario del juez Kavanaugh, quien dijo que para él ir a la iglesia los domingos era tan normal como cepillarse los dientes. Normal. El problema, hermanos, con este asunto es la interferencia de que hablaba el presidente Kennedy. Vemos ahí al presidente Trump mientras los líderes evangélicos y carismáticos oran por él. ¿Es un pecado orar por los presidentes? No, por supuesto que no. La Biblia nos dice, nos aconseja que nosotros debemos orar por los líderes que están en posición. ¿Y para qué dice el apóstol Pablo? Para que vivamos en este siglo en paz. Por eso nosotros oramos por Venezuela, hermanos, para que Dios intervenga y no se derrame sangre. Cada vez que muere un ser humano es una tragedia, hermano. Independientemente de banderías políticas, un ser humano es una criatura creada a imagen de Dios. Y es una tragedia cuando alguien muere, especialmente por conflictos políticos. Pero el problema, hermanos, es que la interferencia que se está haciendo en materia de Iglesia y Estado amenaza a destruir la barrera de separación. Incluso hay algunos que han dicho que las reuniones que hacen los evangélicos en la Casa Blanca son ilegales. Dijo un observador de la relación de Iglesia y Estado. Ahora, a mí me sorprendió, y por eso lo puse, que esta declaración lo hace nada más y nada menos que The National Catholic Reporter. En otras palabras, lo hace un medio de prensa católico, diciendo que esto choca con el principio de separación de Iglesia y Estado. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser que un medio católico diga que esto viola la separación de Iglesia y Estado? ¿Dónde estaban ellos en el 2015 cuando el Papa vino a Estados Unidos? ¿Dirían algo así ellos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ellos siempre tienen una explicación. Ellos dicen, lo que pasa es que cuando el Papa vino a Estados Unidos, vino en calidad de jefe de Estado, no como líder religioso. ¿Eh? Esa es la coartada. Cuando me conviene, soy líder religioso. No pueden llevarme, no pueden hacer nada porque soy líder religioso. Cuando es conveniente, soy líder de Estado. Ese tipo de unión es lo que la Biblia le llama una bestia. Y no porque la Biblia quiera describir algo feo, sino porque es una combinación ilegal. Está combinando la iglesia y el Estado. Recuerden que Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estamos nosotros presenciando la transformación de un Estado como esta nación en algo diferente. Bueno, según Jimmy Carter, que fue presidente de esta nación, él opinaba que había un compromiso, había una mezcla demasiado íntima, demasiado grande entre la religión y el Estado.
Y él dijo que los políticos estaban usando la religión para sus fines electorales. Ustedes lo pueden leer ahí, en letras más grandes. No es una preocupación de un sector, no es una preocupación de los adventistas nada más. Hay muchos más que comparten esa misma preocupación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestra nación será una tierra de libertad? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Hasta cuándo esta nación va a ser la tierra de la libertad? Donde la estatua allí está como símbolo diciendo, tráiganme todos los que están refugiados, oprimidos, que yo les daré el sueño americano. ¿Hasta cuándo? Cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, entonces sabremos que el fin está cerca. Palabras de Elena White en su libro Eventos de los Últimos Días. Cuando nuestra nación se separe de esos principios de separación, iglesia y Estado, sabemos que el fin está cerca. Esa pared divisoria está bajo ataque, ha estado bajo ataque por décadas. ¿Hasta cuándo la tendremos? Dice en Apocalipsis 13, 11, 14, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, ¿qué cosa? 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Cuáles son esos cuernos que tiene esta bestia como cordero? Los principios de separación, iglesia y Estado. Una nación sin papa y una nación sin rey, porque es un gobierno elegido por el pueblo. Y engaña, versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una representación de algo. ¿Se acuerdan ustedes que en el sistema papal de la Edad Media había una completa unión de iglesia y Estado? La iglesia le ordenaba al Estado lo que tenía que hacer. Y todavía algunos defensores de la iglesia en el periodo dicen, no, la iglesia no persigue a nadie. Era el Estado que lo hacía. Pero ¿quién lo mandaba? La iglesia. ¿Ven el jueguito? La iglesia mandando al Estado. Y aquí dice que el sistema va a mandar a los moradores de la tierra que hagan imagen de ese sistema. Leyes que impongan la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios de republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Dice, los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. Esa es una profecía que se nos ha dado. ¿Va a suceder eso realmente? Bueno, parece ser que todo apunta hacia eso. Porque estos líderes evangélicos y carismáticos están muy contentos de estar aliados con el papado, con el Papa en el movimiento ecuménico. Ellos son ecumenistas. Así que ellos no ven ninguna contradicción a su fe imponer, por ejemplo, leyes que requieren la observancia del domingo. Ellos lo han dicho con claridad. Ahora, ¿cómo se va a producir este cambio? ¿Cómo se va a formar esta imagen? Dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, recordemos lo que es la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Ese era el temor que tenía el presidente Carter. Ese es el temor que tienen muchos observadores de que eventualmente lleguemos a un punto donde la unión de iglesia y Estado se haga una realidad en Estados Unidos. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? La imagen de la bestia será
formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Vamos a abundar un poquitito en esto. Si la ley dominical es una prueba para los adventistas, pero también una prueba para el mundo, ¿puede entonces la gracia terminarse antes de que venga la ley dominical? No tiene sentido, ¿verdad que no? Así que decir que la gracia se termina en 2 o 3 meses, si todavía ni siquiera se ha terminado de predicar el Evangelio, porque Jesús dijo, será predicado este Evangelio del reino, y entonces ¿qué? Así que tenemos aquí algo bien claro. Tiene que formarse antes. ¿Se va a formar la imagen en 2 meses? Posiblemente no. Eso no quiere decir que no estén pasando cosas. Están pasando muchas cosas, hermano. Porque usted no lo ve en los titulares o no lo ve en los noticieros de las 6:30. No crea que no están sucediendo cosas. Y esta tarde vamos a hablar de cosas que están sucediendo. Esta tarde vamos a ampliar. Ahora, algunos adventistas pueden tomar esta actitud. Decir, pero los adventistas siempre han predicado que al fin del tiempo se va a acabar la libertad religiosa, se va a establecer una ley dominical y que Cristo va a venir. Pero si los adventistas quieren que Cristo venga, ¿no es mejor que dejen que las cosas marchen y que no se metan en eso para que Cristo venga más pronto? Eso es lo que dice este pasaje. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía que ha sido predicha va a tener cumplimiento, estoy parafraseando porque la letra es pequeña, ¿no es mejor que dejemos que todo suceda? Ahora, yo le tengo una respuesta a esto y creo que es la respuesta que de acuerdo a la Biblia debemos sostener. La razón por la cual nosotros abogamos por libertad religiosa y por la paz en el mundo es para que ese mensaje de paz que nosotros conocimos pueda llegar a otras personas. No estamos contentos, hermanos. ¿Cuánto les gustaría irse al cielo sin sus amigos, sin sus parientes, sin su familia? A mí no me gustaría. A mí me gustaría que ellos también tuvieran la oportunidad de conocer la salvación, de aceptarla y de irse al cielo también con Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que oramos, por eso es que luchamos por libertad religiosa, diciéndole al Señor, Señor, danos todavía un poquito más de tiempo para predicar este evangelio y que muchas almas se salven. ¿Ustedes creen que Jesús no quiere terminar toda esta tragedia del mundo ya? Jesús quisiera. Pero Jesús necesita que todos tengan la oportunidad de aceptar el mensaje de salvación. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la verdadera razón de por qué defendemos la libertad religiosa, hermanos. No queremos irnos al cielo solos. Queremos irnos con nuestros hijos. Queremos irnos con nuestros amigos. Gracias al trabajo de mucha gente que está orando, que está apoyando la libertad religiosa, hay varias iniciativas que ya no van. ¿Se acuerdan el año pasado que salió en la noticia que el régimen en Bolivia quería penalizar el evangelismo y que querían imponerle a las iglesias una camisa de fuerza, que tenían que predicar el evangelio bajo la cosmología de la religión indígena, que es prácticamente pagana? ¿Por qué no decirlo? Las iglesias todas y las personas amantes de la libertad se unieron y ya la ley no va. Tuvo que ser derogada. Otro triunfo de la libertad religiosa. Trump les había prometido a los que le habían apoyado, evangélicos, protestantes, carismáticos, que él le iba a dar poder a la iglesia, que él iba a permitirle a las iglesias inmiscuirse en política. Sin embargo, ¿qué sucedió? Hubo protesta, hubo cabildeo y la ley, la propuesta de derogación de la enmienda Johnson, que le prohíbe a las iglesias inmiscuirse en política o perder su excepción de taxes, no se intentó. La ley sigue en pie. Ahora, ¿qué le dijo Trump a las iglesias? Muy bien,
Vamos a dejar eso así, pero yo le voy a decir al IRS que se haga de la vista gorda, y las iglesias que quieran apoyar un partido político o un candidato político abiertamente, que el IRS lo deje tranquilo. ¿Ven ustedes? O sea, que él le dijo, no le hagan caso a la ley, las iglesias envuélvanse, así que no se asombren si en el 2020 usted ve muchas iglesias por ahí con sus, en vez de tener un boletín de los cultos, lo que tienen el retrato de un candidato político. Hermano, eso es amenaza a la separación de iglesia y Estado. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, nosotros tenemos un mensaje completo. Un mensaje que nos invita, por un lado, como dice el brochure que ustedes tienen, a proteger el muro, a fortalecer el muro. Hay algunos muros, además del muro de la separación de iglesias y Estado, que deben ser fortalecidos. Hermano, yo creo que sí. Yo tenía pasajes bíblicos para cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí. Muros que hay que fortalecer. ¿Ustedes creen que necesitamos fortalecer el matrimonio? Mira, el matrimonio está bajo ataque a nivel mundial. La Biblia dice que Dios los creó varón y hembra, pero el matrimonio está bajo ataque. Y no vamos a abundar sobre esto porque ustedes saben mucho sobre eso. La unidad en Cristo necesita ser fortalecida, hermanos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. ¿Quiere decir eso que se rompieron los parámetros y los roles en la sociedad? No, no quiere decir eso. Ni en la iglesia. Pero en Cristo Jesús no hay barreras. Eso es lo que dice el apóstol. ¿Es necesaria la unidad familiar, hermanos? Dice que el trabajo de Elías, antes que venga el Señor, va a ser ¿qué? Devolver el corazón de los padres y de los hijos. Malaquías 4:5. ¿Es necesaria la obediencia a la ley de Dios ser fortalecida, hermanos? Ustedes saben la historia de Job, cuando el enemigo fue delante de Dios acusando a Job. Y Job le dijo, bueno, ¿qué tú piensas de Job? ¿Cuál es tu opinión de él? Y el enemigo, ¿qué le dijo? Satanás le dijo, oh claro, ¿cómo no te va a servir si tú lo tienes rodeado? Todo lo que él tiene, todo lo que posee está rodeado. Y yo digo, ¿y cuál era esa cerca, ese muro que Dios le tenía a Job? Era su ley. Job obedecía y era protegido por Dios. Si tú quieres protección de Dios, obedece la palabra de Dios. Dios te va a proteger. Dios te va a poner un cerco, un muro. Eso es lo que el Señor promete en su palabra. La iglesia de Dios necesita ser fortalecida. Cuando Nehemías estaba en el trabajo de reconstruir los muros, y fíjense que es curioso, Jerusalén tenía su muro. Y Nehemías dijo, hay que reconstruir este muro. Y junto con otros patriotas, nos dice la historia bíblica, que comenzaron a reparar el muro. Pero dice que porque ya los portillos comenzaban a ser reparados y cerrados, se encolerizaron mucho con él. ¿Quién? Sanbalat y Tobías. Eso está en Nehemías 4:7 en adelante. Y dice que conspiraron todos a una, para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. ¿Está hoy en día la iglesia bajo ataque? Esta tarde, hermano, vamos a ver los ataques que está sufriendo la iglesia. No se los olvide esta tarde, vamos a tener tiempo de hablar de eso. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. ¿Tenemos nosotros que ser guardianes de la iglesia de Dios en estos días? Por supuesto que sí. Ahora hay algunos muros de separación que hay que derribar. La indolencia espiritual. Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos, ¿cuántos días? 7 días. Dios le había dicho al pueblo, vamos a tomar Jericó, pero yo la voy a tomar con mi poder, ustedes van a seguir las instrucciones que yo les dé. Rodearla 6 días, al 7º día van a tocar las trompetas, va a haber 7 bocinas, 7 vueltas a la ciudad, y el pueblo va a gritar. Y el muro de la ciudad va a caer. Y eso sucedió. Pero ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Tuvo que obedecer, seguir la instrucción de Dios, dejar atrás la indolencia espiritual y permitir que Dios obre.
Yo no sé los muros que hay en tu vida. Es posible que haya muros en tu vida también, que tú tengas que derribarlos, pero si tú te pones en las manos de Dios, esos muros van a caer. Hay muros de todo tipo, hermanos. El alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol está allí primariamente hablando de la separación entre judíos y gentiles. Pero tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos estado separados de Dios. Y ahora Dios nos invita a llegarnos a Él, a derribar ese muro de separación. ¿Cuál muro de separación hay en tu vida? Yo no sé, yo sé quizás del mío. ¿Qué es lo que me impide estar cerca de Dios? Es tiempo, hermanos y amigos, que busquemos a Dios. Es tiempo que derribemos los muros de separación. Porque muy pronto, hermanos, vamos a poder ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Esto que hemos hablado hoy no es para asustar a nadie, más bien para que hagamos lo que dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, las señales de los tiempos apuntan al regreso inminente de Jesús. Por eso somos adventistas del séptimo día. Creemos que Jesús está próximo a venir. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para recibirle? Ojalá que nuestra experiencia sea como dice este pasaje. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria. Que esta sea la experiencia tuya y mía. Que Dios te bendiga.